Los templos son más que piedra y cemento. Están llenos de fe y de ayuno. Se construyen con pruebas y testimonios. Se santifican mediante el sacrificio y el servicio. A principios de la década de 1960, Tihi y Tararaina Moutam y sus hijos se unieron a la iglesia cuando los misioneros llegaron a su isla, situada a unos 150 kilómetros al sur de Tahití. En ese entonces, el templo más cercano para la familia era el templo de Hamilton, Nueva Zelanda, a unos 4.000 kilómetros hacia el sudoeste, solo accesible por avión, lo cual era muy caro. La numerosa familia de los Moutam sobrevivía con una escasa entrada monetaria de una pequeña plantación. No tenían dinero para el viaje, ni tampoco había oportunidades de trabajo en esa isla del Pacífico. Así que el hermano Moutam y su hijo Gerard tomaron la difícil decisión de viajar 4.800 kilómetros para trabajar en Nueva Caledonia, donde trabajaba otro de los hijos. Después de 4 años de arduo trabajo, el hermano Moutam y sus hijos ahorraron suficiente dinero para llevar a la familia al templo de Nueva Zelanda. Se sellaron por tiempo y por la eternidad una experiencia indescriptible y de gran gozo. Aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Cuando ustedes y yo vayamos a las santas casas de Dios, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario encontraremos paz. Seremos renovados y fortalecidos. Hagamos cualquier sacrificio que sea necesario para asistir al templo y tener el espíritu del templo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Club de Lectura, hoy incluida la clase de Ven Sígueme con su amigo y servidor Walter Posada. De acuerdo al manual, esta es nuestra lección de la semana 50, Ageo, Zacarías de los capítulos 1 al 3 y de los capítulos 7 al 14. El título de esta clase es Santidad al Señor y la estudiaremos a partir del día mañana 5 al día 11 de diciembre de 2022, ya entrados literalmente en Navidad. Y quisiera hacerles esta pregunta para iniciar. ¿Qué cosas hago hoy día en mi vida que me ayudan a ser un verdadero santo? ¿Y qué cosas me hacen falta? Una buena pregunta para iniciar. Espero que coloquen sus respuestas aquí abajo en sus comentarios durante toda la semana y que seamos nutridos todos de esas respuestas también, a que puedan dejar su suscripción aquí en este canal, activando esa campanita y gozando de todos los contenidos que tenemos aquí en las plataformas de Central para todos ustedes. Recordarles también que terminada esta clase tenemos el Ven Sígueme Express con mi amada hija Liz Posada y esta noche tendremos la charla dominical para todos ustedes donde ampliaremos más sobre este tema. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas al salón virtual, al aula virtual de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central del Libro de Mormón. Y vamos a encontrar en estos libros que después de décadas de cautiverio, de esclavitud, se permitió que un grupo de israelitas, entre los que posiblemente se encontraban los profetas Ageo y Zacarías, regresen a Jerusalén.
Algunas de las personas que integraban ese grupo recordaban de cierta manera cómo era la ciudad de Jerusalén antes de ser destruida. Imaginemos solo por un momento, mis amados hermanos y hermanas, cómo se habrán sentido al ver los escombros, las ruinas que antes habían sido sus casas, sus lugares de adoración, su templo, todo destruido. A los que se preguntaban si el templo alguna vez volvería a parecerse en algo a la casa del Señor en su gloria primera. Ageo nos describe esto en el capítulo 2, en el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El profeta Ageo pronunció estas palabras de aliento de Jehová. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el convenio que concerté con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No obstante, todas estas palabras, mis amados hermanos y hermanas, no era solo el santo templo lo que había que reconstruir. En muchos aspectos, el pueblo de Dios estaba en ruinas, se hallaba en ruinas en el sentido espiritual. Y para reconstruir un pueblo santo se requiere mucho más que labrar piedras y colocarlas, como cuando se erige un templo. Hoy en día, en los templos, nosotros podemos ver, apreciar la inscripción Santidad al Señor, o podríamos decir Santidad a Jehová. Dichas palabras no solo hacen referencia a ese edificio, sino también al modo de vivir de cada uno de nosotros. En Zacarías se expresan estas hermosas y potentes palabras en el capítulo 14, en los versículos 20 y 21. En aquel día estará grabado sobre los cascabeles de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Y no habrá más mercader alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel día. Estas palabras sagradas de las Escrituras me recuerdan esa hermosa canción que cantaba mucho cuando era misionero. Cuando venga Él, te conocerá, por ser tú igual que Él. ¿Crees que tu actitud se lo ha de revelar? Mis amados hermanos y hermanas, hay que reconstruir templos, pero también hay que reconstruir nuestras propias vidas. Nuestro cuerpo, nuestra vida misma, es el templo que el Señor más aprecia y debe ser limpio, debe ser para Él, debe tener su nombre en nuestros rostros. En el frente de cada templo leemos las palabras Santidad al Señor, la casa del Señor. Al guardar los convenios con sacrificio, somos santificados por la gracia de Jesucristo. Y en los altares de los santos templos, con corazones quebrantados y espíritus contritos, damos nuestra santidad al Señor. El elder Neil A. Maxwell enseñó: la sumisión de nuestra voluntad o corazón es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. Pero cuando nos sometemos dejando que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Dios, entonces verdaderamente estamos dándole algo. Entonces las palabras santidad al Señor solo resultarán de provecho si también están grabadas en nuestra frente, en nuestro corazón. La verdadera santidad de nuestra parte requiere que las palabras y las leyes del Señor nos alcancen, es decir,
que se arraiguen en nosotros. En Zacarías, en el capítulo 1, el versículo 6, habla acerca de esto, cómo sus palabras nos deben alcanzar. Pero mis palabras y mis estatutos que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso ellos se volvieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo ha hecho con nosotros. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, permitiendo así que su poder cambie nuestra naturaleza, a fin de que nosotros podamos llegar a ser santos como Él es santo. Me encanta esos versículos, ese versículo del capítulo 19 de Levítico, el versículo 2, donde dice justamente sobre esto, que nosotros seamos santos como Él. Dice a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Toda esta lección del Ven Sígueme habla de la reconstrucción del templo y de la reconstrucción de nuestra propia vida. Hablemos un poco de estos profetas, de los cuales vamos a tratar el día de hoy en esta clase y durante esta semana. Ageo fue un profeta del Antiguo Testamento que profetizó en Jerusalén aproximadamente en el año 520 antes de Cristo, poco después del regreso del pueblo judío de su exilio en Babilonia. Él justamente habló de esta reedificación del templo de Jerusalén y amonestó al pueblo por no haberlo terminado. También habló sobre el templo milenario y el reinado del Salvador. En el libro de Ageo encontramos lo siguiente. En el capítulo 1 de este libro, el Señor amonesta al pueblo por vivir en casas terminadas, mientras el templo permanecía sin terminar. En el capítulo 2 contiene la profecía de Ageo de que el Señor daría paz en su templo. Zacarías, el otro profeta que vamos a tratar hoy, es contemporáneo del profeta Ageo, lo que nos quiere decir que profetizó también cerca del año 520 antes de Cristo. Solo para aclarar un poco, en el Nuevo Testamento también aparece un personaje llamado Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Zacarías era sacerdote y oficiaba en el templo. De hecho, fue muerto entre el templo y el altar. Este libro de Zacarías que vamos a estudiar es notorio por sus profecías acerca del ministerio terrenal de Cristo y su segunda venida. En los capítulos del 1 al 8 se habla de una serie de visiones acerca del futuro del pueblo de Dios. En los capítulos del 9 al 14 se encuentran visiones acerca de nuestro Salvador, de los últimos días, de la congregación de Israel, de la guerra final y de la segunda venida. Teniendo claro entonces el contexto de lo que vamos a estudiar, vamos directamente al primer principio que trataremos esta semana. Meditad bien sobre vuestros caminos. Qué llamado de atención tan poderoso nomás en el enunciado de este principio. Había que hacer muchas cosas importantes para reconstruir a Israel. Todo este pueblo tenía que hacerlas. Sin embargo, después de que hubieron transcurrido unos 15 años del regreso de los israelitas, Jehová se hallaba descontento de que no se hubiese dado la máxima prioridad a la reconstrucción del templo. En el capítulo 1 de Ageo, en el versículo 2 al 5, nos dice lo siguiente: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y cuando recuerdo esta escritura, o cuando leo esta escritura de vivir cómodos en vuestras casas amaderadas y no preocuparse por la construcción del templo, recuerdo algo que nos sucedió hace muchos años. Recuerdo como si fuera hoy, el día en que conocí al elder Eduardo Ayala,
una autoridad general, creo por cierto que fue la primera autoridad general de Chile, si mal no estoy. Este elder enseñó algo poderoso. Él dijo que la distancia entre la casa del Señor y los miembros no las afectaba el dinero, sino la dignidad de cada uno de nosotros. En aquel tiempo en que él dijo esto, aquí en nuestro país, en Colombia, en mi país, no había una casa del Señor. Así que muchas personas no habían ido al templo. De hecho, como jovencito, reconocía que muchos miembros tenían muchas casas, tenían muchas propiedades, y aún así a muchos no les preocupaba ir al Santo Templo. Recuerdo que también, siendo apenas un joven adulto soltero, conocí a Martica, y entre las cosas primeras que me sorprendieron o que tuve que admirar de ella fue su deseo de obtener un matrimonio y de ser sellada por esta vida y por la eternidad en un santo templo. Pasaron muchas cosas para que nosotros pudiéramos casarnos, pero pasaron muchas más que algún día les contaré a mis amados hermanos y hermanas, para que pudiéramos viajar al templo. Con muchos sacrificios y casi sin nada de recursos monetarios, pudimos viajar como dos jovencitos enamorados a sellarnos por esta vida y por la eternidad en el santo templo de la ciudad de Lima, Perú. Por eso amo tanto el templo del Perú. Sé que el Señor nos bendijo con los medios justos y necesarios para poder asistir a su santa casa. Pero también sé que eso nos ha bendecido durante toda la vida, y en medio de las dificultades, ese sellamiento nos ha permitido estar unidos. Creo que al Señor le importa mucho que nosotros entremos en sus convenios, que asistamos a su casa, pero también que hagamos de nuestra propia casa, de nuestro propio cuerpo, pero de nuestros hogares también, algo que sea agradable para Él, que sea digno y limpio para Él. ¿Recuerdan, mis amados hermanos y hermanas, cómo hace poco leímos en el libro de Ageo, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 9, donde se nos enseñó lo importante que para el Señor era la construcción de su casa? Me gustaría que ahora, por un momento, consideráramos algunas preguntas que tal vez nos lleven a reflexión. ¿Qué consecuencias afrontaban los israelitas por no haber terminado el templo? ¿Qué bendiciones prometía el Señor si ellos terminaban su casa? Creo que mis amados hermanos y hermanas, es un buen momento para nosotros poder meditar bien si nuestros caminos son los caminos del Señor. Pensemos en nuestras prioridades y en lo que podríamos hacer para que éstas se hallen en armonía con las prioridades del Señor. Tal vez como jovencitos, Martica y yo pudimos pensar en algún momento, bueno, necesitamos un apartamento, llenémoslo de cosas, tengamos algo que en apariencia muestre que es un hogar, pero ¿acaso no era más importante el sellamiento? Vivir los convenios es más importante que la manera en que vivimos materialmente hablando. Nuestros convenios algún día nos darán la prosperidad que se requiere para que nosotros logremos esa prosperidad que está prometida para todos los fieles. El elder Terence M. Winson, de los 70, en un hermoso discurso llamado Los verdaderos discípulos del Salvador, dijo lo siguiente sobre estos versículos de Ageo y sobre lo importante de ser verdaderos discípulos y de tener un templo en nuestros corazones. Él dice: escondido en el libro de Ageo existe una escritura escondida, con una descripción de un grupo de personas que podría haber usado el consejo del elder Holland, pero se equivocaron al no colocar al Cristo en el centro de su vida. Ageo hace algunas descripciones vívidas que invitan a la reflexión, en las que reprende a estas personas diciendo: ¿es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está desierta? ¿No les parece esta una descripción excelente de la insensatez de dar más importancia a cosas que no tienen valor eterno por encima de las cosas de Dios? Ageo nos dice que nos comprometamos, que seamos, como decimos en Australia, fair dinkum, cuyo significado es ser sinceros o auténticos en cuanto a vivir el Evangelio. Las personas son fair dinkum cuando realmente se comprometen.
¿Somos verdaderos seguidores de aquel que lo dio todo por nosotros? ¿De quien es nuestro Redentor y nuestro abogado ante el Padre? ¿De aquel que se comprometió por completo al realizar su sacrificio expiatorio y ahora en su amor, su misericordia y su deseo de que tengamos gozo eterno? Les ruego a todos los que escuchen y lean estas palabras, por favor, no posterguen el comprometerse por completo hasta que se haga tiempo en algún momento futuro inexistente. Sean verdenken ahora y sientan gozo. Así son las personas comprometidas, cuando son lo que afirman ser. Creo que necesitamos comprometernos más con el Señor, no postergar la reconstrucción de lo que es santo en nuestras propias vidas. Todo está bien, ser reposado en Sion, dejar las cosas para mañana. Espero, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros aprendamos a ser comprometidos con nuestra propia salvación. Ya está hecha la mayor parte. El Salvador se comprometió por cada uno de nosotros y lo demostró comprometiendo su propia vida, su propia existencia terrenal para que nosotros viviéramos. Ahora estudiemos este otro principio. El Señor puede hacernos santos. La hermana Carol F. McConkie enseñó lo siguiente sobre este principio, este proceso de la santidad. Ella dijo: la santidad es tomar decisiones que mantendrán al Espíritu Santo como nuestro guía. Me encanta esto. La santidad es dejar de lado nuestras tendencias naturales y llegar a ser santos por la expiación de Cristo el Señor, tal como se describe en Mosía 3:19. Nuestra esperanza de lograr la santidad se centra en Cristo, en su misericordia y en su gracia. Y estas palabras de la hermana McConkie definitivamente tenemos que tenerlas en cuenta al estudiar las enseñanzas, las palabras del Señor dadas por medio del profeta Zacarías para instarnos, animarnos y animar al Israel antiguo a tornarse más santo. Zacarías en el capítulo 7, en los versículos del 8 al 10, dice lo siguiente sobre esto. Y vino la palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad con juicio verdadero y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Para reafirmar más esta enseñanza, en el capítulo 8 de Zacarías, en los versículos 16 al 17, se nos dice lo siguiente: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad vuestras puertas con vuestro juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Qué versículos tan poderosos, lo que el Señor desea que hagamos y lo que desea que abandonemos para que seamos santos. Aquí nosotros debemos prestar atención a estas cosas que Jehová pide a Israel que hicieran a fin de poder Él hacerlos santos. ¿De qué modo, hermanos y hermanas, puede ayudarnos a nosotros, a ustedes, a mí, a todos, a tornarnos más santos estos versículos? En Zacarías, en todo su libro, también se describe cómo será la vida en el futuro, cuando todos moremos con el Señor en un estado de santidad. ¿Qué significado tendrán esas descripciones de santidad para quienes reconstruían a Jerusalén en la época de Zacarías? ¿Qué significan para cada uno de nosotros? En el libro de Zacarías también se nos refuerza un principio importantísimo que a veces pasamos por alto porque hablamos mucho de Jesucristo, pero debemos recordar que Jesucristo es el Mesías prometido para el antiguo Israel, para el Israel moderno y para el Israel en su futuro recogimiento y en su futuro establecimiento en la era milenaria o en el tiempo milenario. Los escritos de Zacarías hacen referencia al ministerio terrenal de Jesucristo y también a su segunda venida.
Vamos a comparar algunas de las profecías de Zacarías con los pasajes de otros libros de las Escrituras, en este caso del Nuevo Testamento. Por lo menos me gusta mucho un versículo que se encuentra en Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9. Ese versículo dice lo siguiente de manera hermosa: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo, y trayendo salvación, humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta escritura la podemos referenciar o concordarla con la escritura de Mateo en el capítulo 21. En el versículo o de los versículos 1 al 11 nos dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y todo esto aconteció para que fuese cumplido lo que fue dicho por el profeta. ¿Cuál profeta, hermanos? El profeta Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Qué hermosa escritura y qué hermosa concordancia. Me gustaría, para que las palabras se adornen más con la parte visual, que veamos este pequeño video que trae el manual de Ven Sígueme sobre este momento majestuoso en que Jesucristo entra a Jerusalén montado en un asna y en un pollino, recibido con aplausos y con palmas. Lo que vimos en este video es lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Qué hermoso momento que daba el último tiempo del Salvador en esta tierra. Ahora comparemos en Zacarías, en el capítulo 11, los versículos 12 y 13, sobre el precio que fue pagado por Cristo. Dice lo siguiente: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlas al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero. La concordancia de esta escritura está nada más y nada menos que en Mateo 26, en los versículos 14 al 16, cuando Judas Iscariote vende al Salvador por 30 monedas de plata. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este era el valor que se pagaba por un esclavo en el antiguo Israel, y fue el valor que se pagó en monedas por nuestro propio Salvador. ¿Qué hemos aprendido sobre nuestro Salvador, sobre Jesucristo, mientras estudiábamos estos pasajes, mis amados hermanos y hermanas? ¿Por qué es importante
que nosotros comprendamos estas cosas. Antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes una historia moderna de reconstrucción. Así como el Señor reconstruyó el templo del antiguo Israel, en esta época, hace muy poco, tuvimos la oportunidad de ser testigos nosotros, vivientes, presentes de la reconstrucción de un templo del Señor. En 1882 se dio la primera palada de lo que más adelante conoceríamos como el tabernáculo de la ciudad de Provo, en el estado de Utah, Estados Unidos. Apenas hace unos años, en 2010, un incendio voraz destruyó el tabernáculo de esta ciudad. En 2012, de una manera majestuosa y maravillosa, el Señor anunció por medio de su profeta que este templo o este tabernáculo sería reconstruido, pero no para funcionar ya como un tabernáculo, un centro de reuniones solamente, sino para que sirviera como un templo del Señor. Late last year, the Provo Tabernacle in Utah County was seriously damaged by a terrible fire. This wonderful building, much beloved by generations of Latter-day Saints, was left with only the exterior walls standing. After careful study, we've decided to rebuild it with full preservation and restoration of the exterior to become the second temple of the church in the city of Provo. En 2016 fue dedicado el nuevo templo del centro de la ciudad de Provo para que sirviera a todos los santos de esa zona. Esa historia es maravillosa porque nos permite ver cómo el Señor de cenizas puede crear casas de santidad. Cómo incluso aplicándolo a nuestra vida puede tomar una vida destrozada y convertirla en una vida de santidad para Él. Qué hermoso ejemplo tenemos con esta reconstrucción moderna de un templo del Señor. Quiero ahora hacerles unas invitaciones, mis amados hermanos y hermanas. En familia o de manera personal, mediten qué ideas pueden tener para santificar un poco más su vida. Y también, si les es posible, piensen en esto. ¿Qué cosas o sentimientos les indican que están caminando por los caminos del Señor? Piensen en eso, háblenlo en su noche de hogar o alrededor de su mesa mientras toman alimentos. Hay muchos momentos para compartir esto como familia. De mi parte, comparto mi testimonio, que el Señor puede tomar una vida destruida y llamarla, traerla de regreso. Y cuando ve esa vida regresar, Él mismo sale a su encuentro y se abalanza sobre sus hijos que se han ido y hace fiesta porque ellos han regresado. Ese es el deseo profundo de Él. La expiación no se hizo para condenar a los hijos de los hombres, sino muy al contrario, para darles una oportunidad en medio de su naturaleza caída, sensual y diabólica, de volver a su Padre, de volver a su Salvador, de volver a la presencia de Dios, no solos, sino en familias. Testifico de estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, les recuerdo que terminada esta clase, veremos el Ven Sígueme con mi amada hija Liz Posada. También el Ven Sígueme Kids y muchos contenidos que tenemos en Central del Libro de Mormón. De la misma manera que esta tarde los espero en la charla dominical, donde ampliaremos más este tema y seguramente con Liz hablaremos de manera más profunda y más directa sobre estos temas, un poco más casual. Les espero esta tarde para que hablemos de estas cosas en la charla dominical. Espero que esta clase y todos los contenidos que hemos compartido nos puedan ayudar a ustedes y a mí, a todos, a ser un poco más santos y a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Espero que así sea. Recuerden que les amo mucho. Feliz día de reposo, feliz semana. Chao, chao. Santidad dame, más consagración, más paciencia dame, más resignación, más rica esperanza, más abnegación.
más oración. Más gratitud dame, más fe en el Señor, más gozo en su gloria, más fuerza y valor, más lágrimas ciertas por lo que sufrió, más humildad quiero, cual Cristo mostró. Más íntegro hazme, más triste al pecar.